Amigos, nos metemos con el tema central de la jornada. Les decía, Uruguay reglamentó la ley que entiendo yo que tiene como sentido central no favorecer el consumo de la marihuana, sino de evitar que quienes lo hacen de todos modos, personas adultas, sí, esto hay que aclararlo, no entren en el circuito de la ilegalidad que tantos trastornos trae. O sea que a un problema de salud, para quienes lo tengan o lo entiendan de ese modo, se le sumaría problemas con la ley. De ese modo entiendo que desplaza o intenta desplazar a las mafias del narcotráfico para que sea el Estado el que lo regule. Dijo el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que si esto no funciona del modo que ellos lo piensan, derogarían la ley, pero que van a darle un intento. Vamos a tener una charla con, por un lado, Juan Carlos Mancilla, psicólogo especialista en adicciones, y también con Nicolás Breck, de la Agrupación de Agricultores Canábicos Argentinos. Entiendo que tienen varios puntos divergentes, que no estarán de acuerdo en algunas cosas. Veremos si hay algún lugar en el que se pongan de acuerdo. Tenemos un informe para compartir y ya estamos con nuestros invitados. Los que estamos trabajando para defender una vida saludable, la primera causa de muerte global tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Y así como el tabaco es un factor de riesgo, la marihuana también lo es. Esta marcha no es una marcha saludable, ¿no? La pongo, pero no fumo. Muy bien. Gracias a todos que se acordaron de mí, la porquería esta que ocurrió en Plaza de Mayo. Ahí parecen 1 millón. Sí, si te fumas un faso, parece 1 millón. Es muy importante avanzar con esto y dejar de criminalizar a la juventud y a los sectores populares, que son los que consumen libremente, que hay una aceptación social masiva, y estas leyes punitivas realmente buscan cercenar la libertad individual que cada uno tenemos, ¿no? A mí permanentemente me dicen que soy un facho por estar en contra de las drogas. Y me parece muy oportuno poder dar un debate un poco más serio, un poco más relajado, sin tanta humorada de por medio, porque creo que este realmente es un problema social y sanitario. Bueno, muy bien, Uruguay ya tiene la ley, marihuana libre, o Uruguay se ha convertido en una suerte de país narco. Directamente el Estado es narco. Estoy en comunicación con el senador por el Frente Amplio, Alberto Couriel. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A mí me va muy bien, pero no me gusta tu definición. Bueno. No me gusta que digas que el Uruguay es narco. Nosotros estamos haciendo esfuerzo de enfrentar al narcotráfico. Y para ganarle a los narcos hay que hacer lo mismo que los narcos. No, señor. Hay que plantar y vender. No, señor. Para enfrentarlo, trato de quitarle el mercado. El Estado nos está obligando a ir a comprar al narcotráfico. Lo que queremos nosotros es cortar esa cadena. No queremos fumar más prensado en el narcotráfico. Queremos cultivar nuestra marihuana y poder vivir en paz. Si nosotros ponemos a la marihuana en el eje de la demonización y decimos que la marihuana, la cocaína, la heroína son el problema, me parece, con todo respeto, que nos estamos confundiendo, porque la problemática en realidad, la problemática sanitaria y social es la adicción y no la sustancia. Es un gran paso para acabar con toda gran parte de la mafia. Por un lado está bien, pero por otro lado como que el consumo va a aumentar. Una cosa es la drogadicción, que es un problema de salud pública, y otra cosa es el narcotráfico. Este modelo uruguayo, que partió del diagnóstico de que el principal problema de salud de los usuarios de cannabis es la adulteración de la sustancia, y de que la única manera de disputar el mercado del narcotráfico no es a los tiros y con armas, sino disputándoles precisamente desde lo económico ese mercado, es que se propusieron regular, que legalizar es regular, quién va a producir cannabis, dónde lo va a producir, en qué contexto, con qué estándares de calidad y a quién se lo va a poder vender. Tiene que verdaderamente perseguirse al negocio del narcotráfico y no a las personas adultas que deciden hacer un consumo responsable por propia cuenta. Los que tienen la necesidad interior y no la pueden reprimir de consumir van precisamente a ese mercado ilegal y están esclavizados a ese mercado ilegal y lo protegen. Yo te puedo asegurar que no estoy fumado. Verónica Aragona... Yo sí, ¿Ahora está fumado? Por supuesto.
¿Y por qué viniste fumado? ¿Por qué no? Si no, ¿te la bancás una charla? Sí, por supuesto que me la banco, es lo mismo para mí. No cambia mi actitud hacia la vida, esté fumado o no esté fumado. ¿Por qué viniste fumado? ¿Por qué no iba a venir fumado? Es la pregunta. Si yo hoy antes de salir dije, me voy a armar un finito porque me voy a lo de Eduardito. ¿Cuáles son las claves de la legalización de la marihuana acá nomás, cruzando el charco? Tienen que ser residentes uruguayos y tienen que tener más de 18 años de edad. Es bueno que aclare esto, tienen que ser residentes uruguayos. Digo, porque si no, va a haber una avalancha de argentinos o brasileros que van a ir a Uruguay. Van a tener que soportar también el arribo de los drogadependientes de Brasil y de Argentina, que van a invadir el país solo para fumar marihuana. Tienen que ser residentes uruguayos. Existen consumos problemáticos de sustancias y consumos que no son problemáticos. Ellos venden la marihuana como si fuera una cosa, qué sé yo, hasta beneficiosa y menos dañina que el tabaco y menos dañina que el alcohol. Ellos tienen ese concepto, ese principio. Que dejen de encarcelar a personas por cultivar o tener marihuana en su intimidad. Acá los grandes poetas de sí y eso se daban la papa. Y era una cosa bien vista en la alta sociedad. Arrancar con las opiniones de nuestros entrevistados, decimos que vamos a escuchar cosas que por ahí con las que estemos de acuerdo más, con las que estemos de acuerdo menos, la idea es escucharlos. Vuelvo sobre la idea de que no hacemos esto desde este espacio, que es un programa de televisión, una plaza pública donde se debaten cuestiones. No estamos diciendo que esté bien o esté mal y que haya que fumar o no fumar. Pasa, si querés ponerlo en otra órbita, como con tomar alcohol. Digo, si una persona llega a su casa, y te voy a hacer un ejemplo para que se entienda, para que entendamos todos, un papá o una mamá con sus hijos que vienen todo un día de laburo deciden tomarse un vino. ¿Son alcohólicos? No, están disfrutando de un encuentro tomándose una copa de vino. Muchos entienden que del mismo modo quien llega a su casa y decide disfrutar porque no quiere alcohol, porque siente que el alcohol le puede hacer mal al hígado, tener su plantita y fumar, está dentro de su derecho poder hacerlo. Ahora, si esa persona tuviera que salir a un mercado ilegal para ponerse en riesgo para conseguir lo que podría tener como plantita, pero que para muchos está prohibido, entrarían a surgir una cantidad de problemas. Y con eso quiero arrancar con Nicolás Brecht de la Agrupación de Agricultores Canábicos Argentinos. Nicolás, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. No te vamos a preguntar al respecto del estado en que viniste, porque cada cual anda por la vida como quiere o como puede. ¿Cómo puede? Pienso en la cantidad de gente que toma pastillas para estar más o menos equilibrada, porque si no tiene trastornos de ansiedad, o digamos, echa o apela a mano a cosas que son legales, pero que entiende uno, mal administradas pueden ser muy nocivas. ¿Qué pasa con el cannabis? Perdón, y además sin entender que esas sustancias que puede comprar en una farmacia terminan siendo muchísimo más nocivas que el consumo de una sustancia natural como puede ser el cannabis. Me parece que todo estará en la cantidad y en la persona. A la larga también, digo, en tratamientos crónicos suele utilizarse drogas muy duras y muy pesadas que terminan dañando los órganos internos de las personas. Entonces, de ese lugar se utiliza el cannabis como tratamiento paliativo. ¿Cuánto es lo normal para vos para decir, bueno, estoy fumado y va a tener un efecto negativo? Es que no hay constancias de efectos negativos en el uso del cannabis. De hecho, no hay muertos por consumo de cannabis. No se puede producir una sobredosis por consumo de cannabis. Pero efectos secundarios sí. ¿Qué efectos secundarios? Y bueno, un montón. Mira, efectos físicos, la marihuana deteriora los pulmones, las células, sobre todo los glóbulos blancos. Sustancia consumida. Psíquicos, sociales, sobre todo con la familia. Los chicos, atención en el colegio, a la hora del volante. Nosotros como agrupación recomendamos que si alguien ha consumido cannabis, por supuesto que no use una maquinaria pesada. Sí, o conducir, o una maquinaria pesada. Más de 40 gramos por mes de marihuana te vendan allá en André, aguantame que tengo al otro lado en el Skype a la persona que llamamos para preguntarle en términos del impacto que se entiende pueda tener en una persona en términos de salud psíquica o física, y él es Juan Carlos Mancilla, psicólogo especialista en adicciones. Juan Carlos, gracias por esperarnos un rato. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos por estar de allí. Juan Carlos, insisto, en este espacio lo que buscamos es escuchar distintas miradas al respecto de algo que en sí mismo es una realidad. Me pregunto primero cuál es tu mirada en torno a lo que está ocurriendo en Uruguay, que es el Estado el que decide
tratar de quitarle el manejo de, en este caso la marihuana, a las mafias del narcotráfico para evitar que aquellos consumidores que de todos modos van a consumir tengan que entrar en un circuito, uno entiende, de riesgo delictivo. Sí, en realidad me parece que lo que está haciendo Uruguay es algo sobre lo cual hay que tener mucha atención. Me parece que es un experimento, así lo han manifestado, y yo creo que recién por lo que escuché aquí desde el Skype eran las mismas palabras que utilizaba el presidente. No creo que es un experimento válido, porque sin duda que el tema del consumo de sustancias y sobre todo de marihuana no lo podemos negar con una ley que la prohíba, y la visibilización de esto para poder regularlo me parece un paso interesante. Me parece un paso también al que va gran parte de la discusión política que está surgiendo, sobre todo en Latinoamérica. Hace varios años la discusión a nivel internacional centraba que en toda América se estaba en contra de la prohibición, un poco siguiendo, a favor de la prohibición, perdón, siguiendo el lineamiento de los Estados Unidos, Europa una mirada más liberal, y desde estos últimos años está habiendo una modificación. A partir de premios Nobel que se han manifestado, expresidentes como sobre todo de Brasil, Cardoso, ahora el presidente uruguayo, el presidente de Guatemala. Es decir, hay una serie de manifestaciones que parten no tanto por el tema de si la marihuana es buena o es mala, sino la pregunta es cómo hacer para regular un mercado que ya está instalado y que de alguna manera genera un ingreso de dinero diario e importantísimo al crimen organizado. Esa es la pregunta que va llevando esta toma de decisiones, ¿no? Así que Juan Carlos, estamos con Nicolás Breu. Él es de la Asociación de Agricultores Canábicos Argentinos. Claro, discutir si está a favor o en contra a mí me cuesta. Lo que sí quiero saber es desde tu mirada, ¿qué considerás vos? La sustancia no creo que sea el problema, sino lo que le pasa a la persona. Ahí están, digo, desde el alcohol al tabaco, pasando por una cantidad y un menú enorme, ¿no? Desde pastillas legales, recetadas, al cannabis. Pero el cannabis no es... Sí. Sí, el cannabis tampoco, digamos, yo creo que la idea es presentarlo como una sustancia inofensiva. Aún el que la consume lo hace a sabiendas de los riesgos y haciéndose cargo de los riesgos que esto produce. Es decir, el conocimiento científico que hay sobre el consumo de marihuana muestra también, así como lo muestra en el alcohol, así como lo muestra en el tabaco, los psicofármacos, con las drogas, sean naturales o no naturales, porque en realidad el concepto de droga natural no me habla a favor de una droga. La cicuta también es una planta natural y sin embargo a Sócrates no le fue bien consumiéndola. Sí, además por ahí la discusión que ya hay que plantearse no es en cuanto a lo bueno o malo de la sustancia, porque en definitiva las adicciones son un problema de las personas y no de las sustancias, y lo que hay que pensar a plantear es cómo se regula este mercado que sin dudas va a generarse alrededor del cannabis y alrededor de las sustancias que tienen que ser reguladas, por ejemplo ahora en Uruguay, ¿no? El gran tema en Uruguay es cómo se va a regular los clubes de cultivo, los cultivos personales. Y creo que ese es el debate que se tiene que plantear, porque ya está superado el tema de el uso de las sustancias desde los individuos. Es una realidad el uso de la sustancia. Yo creo que no se puede ocultar esto bajo un intento de ley que lo invisibilice prohibiéndola, sobre todo a la marihuana, que es una sustancia que puede manejarse de manera artesanal. Es decir, la gente no anda haciendo cocaína en su casa, pero salvo obviamente los que tienen cocinas y toda esta historia que ya tiene que ver con el crimen organizado, con una cuestión más de línea de venta. En cambio, el tema de la marihuana tiene que ver con una realidad botánica que cualquiera puede tener en su casa. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una sustancia diferente. Ahora, Juan Carlos, me meto un minuto. Me meto un minuto y digo, corriendo ahora el eje del proyecto uruguayo, te pregunto como psicólogo y especialista en esta materia, en tu experiencia, una cosa es la adicción y otra cosa es, si se quiere, no sé, el consumo social. Hago la equiparación con quien toma una copa de vino o un poco de vino durante un asado, una comida, como de una manera recreativa. ¿Cómo impacta para vos y de qué modo entendés se consume marihuana en sus diferentes gamas? Digo, está quien está todo el día y quien lo toma como un elemento
más a la hora de algo recreativo. Pero contame. Bueno, básicamente lo que yo asumo es una posición de desalentar el consumo de marihuana, pero no por esto llevar a la posición de perseguir criminalmente al consumidor, que son dos cosas distintas. Es decir, igual el tema de desalentar o alentar una conducta que cae en la órbita de los derechos personales, no deja de ser una conducta privada, ¿no? Que si uno empieza a juzgarla, entra a tallar otros temas, ¿no? Cuando hablamos de una posición del Estado, tenemos que advertir también que no todas las personas están en el mismo momento evolutivo. Es decir, si yo estoy hablando de un pibe de 13 años, de 12 años, de 10 años, no es lo mismo que hablo de una persona de 25, de 30. Por eso arrancamos hablando de adultos, arrancamos hablando de un universo de adultos, para poder... Entendemos ese universo, claramente. Claro. Pero eso no es un dato menor. Entonces ya hablamos del concepto de regulación, hablamos de que el Estado tiene que tener algún tipo de intervención y que no lo tenemos que dejar a una situación de total libre albedrío como quien come lechuga o tomate. Es decir, porque básicamente estamos hablando de una sustancia que tiene efectos a nivel psicológico, a nivel físico, probados. Es decir, si bien tiene una rama de su uso un aspecto medicamentoso, todas las drogas lo tienen, ¿no? La cocaína misma fue descubierto como un anestésico local, y así se empieza su historia, que también tiene ribetes muy complicados y dramáticos, ¿no es cierto? Sí. Perdón, a propósito de esto que vos señalás, ¿existe el temor de que hoy se legalice, por ejemplo, que el Estado de alguna manera reglamente la venta y el consumo, si se quiere, de marihuana y luego se vaya por más? Bueno, digamos, la línea reformista como alternativa al prohibicionismo básicamente avanza con ese concepto, porque si el razonamiento es diferenciemos los mercados para que el que va a comprar droga no acceda al mundo ilegal, obviamente ese es un razonamiento que no se puede quedar en la marihuana solamente, ¿no? Es decir, cuando uno ve la postura del reformismo más absoluto, avanza hacia una idea de la legalización de la... Pero el concepto de legalización a mí me parece bastante inacabado. El concepto es el de regulación. Claro, ¿no? Exacto, ese es el tema, ¿no? La discusión es la regulación, porque la legalización... Ahora, de todas maneras, Juan Carlos, la verdad que a mí me parece personalmente muy interesante tu postura, porque a veces esto es un pensamiento personal con el tema de Feynman, que ya es una caricatura realmente, corre el riesgo de que no haya debate. O sea, que todos, digamos, estamos de acuerdo. Además, dijimos al principio, queríamos pensar. O sea, si querías quilombo, por ahí estás viendo el canal equivocado. Queríamos pensar un poco. Exactamente, esa me parece que es lo más interesante. Te quería preguntar con respecto a esto, Juan Carlos, se habla también de la lucha contra el narcotráfico, obviamente que estamos de acuerdo. Ahora, en cuanto al consumo, propiamente dicho, ¿qué es lo que puede ocurrir? Digamos, la gente que no fumaba, ¿puede empezar a fumar a partir de esto? ¿Cómo lo ves en ese sentido el tema? Bueno, digamos, yo creo que acá hay muchos temores y muchos prejuicios que son esos, temores y prejuicios, y uno no puede hacer futurología. Sí creo que hay que tener un mensaje claro, sobre todo para el mundo. A mí lo que más me preocupa es el mundo adolescente, donde también el impacto del consumo de marihuana como ritual de iniciación en drogas tiene una prevalencia fuerte. Es decir, básicamente es cierto lo que recién decía la persona, Mariano se llama... Nicolás. Nicolás, un gusto saludar. Lo que decía Nicolás, es cierto que no tiene un índice de mortalidad. Las drogas, básicamente los daños a nivel de máxima se computan de dos formas: por el nivel de mortalidad o años de vida de deterioro de la persona, años de vida que en alguna medida el consumo suprime. El tabaco y el alcohol son hasta 10 veces más dañinos en ese sentido, en los índices de mortalidad. La marihuana no tiene índice de mortalidad, pero sí de grado de... Gran dato estás tirando, Juan Carlos, y a esto quiero ir, si no se genera, si se quiere, una perversa contradicción. No de quienes estamos charlando, sino por parte de las señales que da el Estado como regulador de los estados capitalistas, digo, como la de qué se consume y qué no. Decías, el alcohol y el tabaco es 10 veces más letal o mortífero o dañino que sustancias como el cannabis, y lo compras en cualquier kiosco, en cualquier supermercado, y hay que hacer mucho esfuerzo para que no se le venda a menores. En este sentido también ha demostrado casi un siglo de prohibicionismo que ha alentado el crecimiento exponencial de las mafias de narcotráfico, metido en problemas a la gran mayoría de consumidores y autocultivadores,
y no solucionó, si se quiere, si lo que se buscaba era que la gente no consuma, bueno, no lo logró. Sí, yo quería preguntarle a Juan Carlos qué opina del concepto de reducción de daños, ¿no? Es decir, entender que dado que el fenómeno está instalado, que la gente consume estas sustancias, de qué manera hacer que lo consuman con menor riesgo y con menor posibilidad de daños a su integridad física, por ejemplo, por efecto de la penalización, de ir presos y demás. Para mí el concepto de reducción de daños me parece esencial. Es decir, yo soy psicólogo, también soy subsecretario de Prevención de Adicciones en la provincia de Córdoba, o sea, tengo mi experiencia en política pública, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno trabaja desde la política pública, vos te encontrás con tres tipos de poblaciones. Primero, las que no consumen y van a ayudar a que no consuman mediante la prevención. Segundo, un mundo mucho más pequeño, que es aquel que está bajo los efectos de la dependencia y le brindás asistencia. Pero tercero, tenés un grupo en el medio, que es un grupo grande de aquellos que hagamos lo que hagamos, van a seguir consumiendo sustancias. Entonces, hacia esa población deben ir encaradas políticas de reducción de daños. A mí lo que me preocupa un poco, por ejemplo, que a nivel de la Segronar, básicamente ahora se esté evitando hablar de reducción de daños. Sí. ¿No? Porque básicamente... Pero fíjate, Juan Carlos, Nicolás propone algo desde el autocultivo, que básicamente es alejarte de los agrotóxicos, de las pestes que le ponen, y que la persona que, vos decías, hay un universo, Nicolás, que de todos modos, vos y mucha gente, de todos modos, tiene, vos no tenés un cargo público, por lo tanto no es una cuestión de salud pública desde tu mirada, sino desde el individuo. Además de la reducción de daños, es también una reducción de riesgos asociados, porque para ir a adquirir la sustancia uno iba al mercado ilegal, y al dealer, al mercado ilegal, que siempre es en los arrabales, se podría decir, que es un riesgo que también hay que tener en cuenta a la hora de analizar cuál es el universo que queremos construir para los consumidores y usuarios que van a seguir existiendo por más que además, la sustancia en sí mismo, digo, uno... Sí, lo que pasa es que creo que los riesgos, a lo mejor es la diferencia con Nicolás, es que es cierto los riesgos, ahí coincidimos, los riesgos de ir al narcotráfico, y esa diferenciación de mercado es lo que guió la experiencia holandesa, que fue un poco el inicio de esto que termina en Uruguay. Pero el tema es no llegar, desde mi punto, llegar a una cuestión de la apología de la marihuana, porque tampoco podemos ignorar daños que también genera, sobre todo en el ¿verdad? Sí, como especialista en adicciones, preguntarte a propósito de riesgos, si hay riesgos de que el consumo de marihuana sea una puerta de acceso luego a otras drogas, cosa que ocurre con el alcohol y con el tabaco. Mira, yo te diría que científicamente quizá la única droga que funciona como puerta de ingreso sea el alcohol, por el poder desinhibitorio que tiene. La marihuana no hay una prueba que necesariamente que te vaya a llevar o te desinhiba para probar otras drogas, es decir, puede ser una droga de elección toda tu vida. Yo creo que acá los daños más complicados que uno observa, sobre todo en la tarea clínica, tiene que ver a nivel de lo cognitivo, y sobre eso hay mucha evidencia, hay muchos estudios realizados, o sea, cómo afecta a cuestiones vinculadas a la memoria, a la atención, al aprendizaje, ¿sí? Y en ese sentido, estamos hablando del uso crónico de cannabis, tiene consecuencias, y eso están bastante probadas, ¿no? Ahora, eso no quita también que tenga su uso a nivel medicamentoso, ¿no? Su uso como una sustancia para el glaucoma, la presión ocular, para el tema del dolor, para el tema de los problemas vinculados al apetito, pero genera problemas evidentes. Bien, Juan Carlos, queremos agradecerte por este tiempo, la verdad que iba a ser un ratito y le dedicamos más de medio programa. La próxima nos gustaría poder tenerte aquí para charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo y te agradecemos por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes y saludos a Nicolás. Bien, gracias. Nicolás, me gustaría hacer el cierre con vos porque, bueno, habló mucho Juan Carlos, porque así se lo pedimos. Sí. Me parece que hay una esfera que es él hablaba, me parece, de una mirada de la salud pública. Si querés, si estás esperando un mensaje, bueno, no lo vamos a dar, no vamos a decir ni que está bien ni que está mal, sino que hagas lo que hagas y le hablamos a los adultos. Por supuesto que los menores, que la contención de la familia, que los padres, que la escuela, que los instrumentos que hay para contenerlos, digamos, todos tendrán su experiencia, la quieran o la quieren o no la quieren. El que no la seguirá de largo, el que la quiere hará su propio camino, como ocurre con casi todas las situaciones de la vida. ¿Por qué vos sentís que es importante el autocultivo y en qué beneficia? Nosotros creemos que el autocultivo es la única herramienta o una de las principales herramientas válidas para cortar con el narcotráfico. Al no tener que ir al tranza, yo ya no le estoy dando más mi dinero
que tendría que ir a darle si quisiera consumir la misma sustancia. Y además puedo controlar la calidad, puedo... cuando uno ve el prensado, que la gente cree que eso es la marihuana, nada es más lejos. Yo fumo una flor de una planta, fumo la inflorescencia femenina de una planta no fecundada. Digamos, que no es lo mismo que el prensado. ¿Y por qué el prensado tiene ese olor tremendo? Porque tiene tóxicos, tiene elementos que le aumentan su peso. ¿Podemos mostrar ya los cartelitos que ponen los compañeros de Nicolás? A ver si... Claudio, perdóname, por aquí un poco de prolijo, les pido disculpas porque lo estoy viendo allá. Mira, dice, uno más que cultiva es igual a uno menos que compra. Claro. Y eso habla de, a ver, ahí está, uno más que planta, uno menos que compra. Me parece a mí que tal vez, y acá habrá que hacerse cargo de la hipocresía, es si tenés el tabaco y el alcohol, que claramente mata, legal, ¿no? Hay algo raro, algo me hace ruido. Claro, es que eso es el tema. Porque el porro es el primer paso para después No, el alcohol. Pero yo hablo de la marihuana, o sea, uno se fuma un porro y después es el primer paso. Lo escuchabas a Juan Carlos, es el alcohol el gran desinhibidor. Ojo con eso. Bueno. Que es una droga. Sí. Conozco, o sea... Sí, totalmente. Juan Carlos decía... Los efectos del alcohol y también conozco los efectos del porro, porque lo he probado. Hay 13 drogas, según un estudio que pidió el Consejo de Lores en Inglaterra a principios de 2000, hay 13 sustancias que son más peligrosas que el cannabis. Entre ellas el alcohol, el café, las anfetaminas. Yo no la posición del alcohol, Yo no digo, para mí la persona que se fuma un porro, para mí es un drogadicto, y para mí la persona que toma todos los días en su casa es un alcohólico. Por ahí es una persona que hace uso de su libertad para ejercer su derecho, ¿no? Cada uno hace lo que le da la gana, pero en mi opinión no estoy a favor del consumo de droga. Yo te hago una pregunta. A ver, 18 años, uno es mayor de edad. Sí, depende. ¿De quién? Para la ley es mayor de edad. Bueno, pero depende de la situación del chico, de la educación y todo. Ahora, un nene va al colegio, menor, no lo puede comprar, pero se lo puede comprar un amigo de 19 años. Mal, está mal. Entonces, no estamos hablando de eso. Fumarnos al colegio. Ese es otro tema, Andrea, es otro debate. No? Estamos hablando de personas mayores, adultas, por eso es otro... Está bien, nos charlamos. Es otro debate, me parece, ¿no? Pero yo es otro debate. Bueno, ¿puedo abrir un debate de esto? La Sony 52. Adultos responsables. Estamos hablando, claro, justamente pero más vale que está mal, que eso no puede ocurrir. Aumenta el número de niños que puedan comenzar a consumir drogas. Y yo estuve leyendo... para tu tranquilidad. Para tu tranquilidad. A la larga. Mira, para tu tranquilidad, nosotros tenemos presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en el cual pedimos justamente la reglamentación de los usos del cannabis, para que menores de 18 años no puedan acceder de ninguna manera, que la planta no pueda ser manipulada. Ilegal. Totalmente, como acceden hoy cualquiera que quiera ir al mercado ilegal accede sin importar la edad. El que vende en el mercado ilegal no pide documento. El Estado, en este caso, me parece lo importante en la regulación es que sí toma esas consideraciones. Totalmente, que tome esas consideraciones, la calidad. Tengo que terminar, ¿no? Cuando decía Andrés que son el 52, no es que lo que te decían es que hay, por supuesto, me parece que para poder caracterizar un problema y atacarlo y ser eficientes hay que diagnosticarlo bien. Acá estamos hablando de adultos responsables, por supuesto. Que un chico a veces de 18 años no es responsable ni adulto. Por eso, pero me parece que es una discusión que hay que dar, pero no era justo lo que estábamos... Pablo, dos segundos. ¿Están de acuerdo que se haga en Argentina esto? Que se haga la regulación en Argentina, sí, creemos que Latinoamérica tiene que sembrar el paradigma de la regulación. Tiene que salir ¿Aumentaría el nivel de delincuencia de los chicos fumados, drogados? Tenemos que ir, amigas, amigos. Llega Romina Mangel. Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias. La próxima,